Bueno, vamos a dar una cordial bienvenida, un abrazo a todos desde el programa, desde los programas de teología de la Universidad de San Buenaventura. Eh, Saludamos de manera especial a las personas que en este momento se van uniendo desde el fanpage de la Universidad de San Buenaventura. Estamos dando unos minutos mientras que se van uniendo en este espacio. ¿Le informaron a los estudiantes por dónde era la cosa? Sí. Sí, Gladys nos está colaborando con ese tema. Ya hay 45 personas conectadas. Bueno, ofrecemos un poco de excusas con la tardanza para las personas que se van uniendo a nuestro evento que hemos titulado ¿Qué lectura hace la teología frente a la situación del coronavirus o frente a este tema de la pandemia? Saludamos de manera especial a todas las personas que se están uniendo en este momento, los estudiantes de los programas de teología, profesores de la universidad en general, y otras personas con las que durante estos días fueron compartiéndonos y nos fueron preguntando sobre el evento que evidentemente pues hoy podemos llevar a cabo pues a nuestra comunidad educativa y a las personas interesadas en este tema. Damos la bienvenida al padre Wilson, eh, Fray Wilson Telles, OFM, rector de nuestra universidad y también quien orienta las clases de teología moral. Él es magíster en teología moral. Saludamos también al profesor José Fernando Rubio, quien orienta en nuestros programas las clases de historia de la iglesia y pues tiene sus estudios concretamente en este tema. Saludamos al padre Carlos Rosso, quien es magíster en teología, candidato a doctor en teología y orienta todas las materias que tienen que ver con pastoral. El padre Wilton, quien también nos acompaña eh, en, en, el programa, orientando las materias de la teología bíblica. Y pues de esta manera saludamos a todos y ahí vamos a ir retroalimentando las preguntas que nos puedan ir haciendo. Bueno, el preámbulo que dábamos un poco con este tema que ha generado la dinámica de la pandemia, si bien es cierto, hay muchas inquietudes, se han generado muchas interpretaciones al respecto desde el componente religioso y por eso consideramos pertinente poder como universidad y como programa desde este espacio orientar y compartir con ustedes esto que inquieta, que genera interrogantes, que abre imaginarios, que se generan una cantidad de afirmaciones a veces contrarias a lo que puede llegar a ser la centralidad de nuestra fe. Entonces, en ese orden de ideas, quiero dar la palabra al profesor José Fernando para que en un primer momento, desde este conversatorio que estamos dando inicio, él nos oriente las interpretaciones de orden histórico que se pueden dar a partir de esta pandemia y cómo también a nivel teológico y a nivel religioso, otras pandemias en la historia de la humanidad, pues ha generado ciertas interpretaciones de orden religioso y teológico. José Fernando, bienvenido y muy buenos días. Bien, muy buenos días para todos. Gracias por la invitación, Mari. Quiero saludar en principio a los colegas que están conectados aquí en este panel virtual, como nos tiene esta pandemia confinados, al padre Wilson y a mi colega, el padre liturgista también, que siempre nos vemos en tantos espacios. Y bien, yo quiero tomar la palabra muy brevemente para hablar un poco de la historia. Es lo que vengo haciendo en la facultad hace muchos años y lo que ocupa una buena parte pues, de mi tiempo. Y lo primero que me interesa es, de alguna manera, digamos, dar a entender de manera muy sencilla, es nosotros, ¿por qué nos hacemos preguntas desde la historia? ¿No? ¿Qué sentido tiene hacer preguntas desde la historia para cosas de este tipo? Y creo que son tres cosas fundamentales que nos pueden servir de manera muy práctica en la pregunta por la historia. Quiero hablar brevemente entonces de las pandemias en la historia. Primero hacer un acercamiento de por qué la historia, después hacer
un recorrido muy breve para entender lo que está pasando en este momento y dar alguna serie de ayudas que puedan ser más cercanas para la comprensión. ¿Por qué hacemos esto? Creo que la historia fundamentalmente nos ayuda a entender el presente. Es una herramienta fundamental, ¿no? La historia ha sido confundida como un relato constante en el pasado. Esta es la herramienta a través de la cual la historia aporta para entender el presente. Luego, saber de lo que ha pasado ayuda a entender el presente en varios sentidos. Y lo quiero rescatar tres hoy. El primero, coloca en perspectiva. Mirar históricamente las pandemias nos coloca en perspectiva lo que está pasando ahora, porque ninguno de nosotros, pues seguramente esperaría que casi ninguno de nosotros haya vivido algo parecido en este momento. Seguramente la declaración de pandemia que hizo la Organización Mundial de la Salud, pues no tiene precedentes en las últimas décadas, pero sí hemos tenido diferentes brotes epidémicos y endémicos que en diferentes partes del mundo siguen y han venido constantemente azotando a las poblaciones. Solo bajar un poco en el país y tenemos una endemia constante de dengue en Tumaco y en Buenaventura, en la costa pacífica. Y el modelo y el fenómeno es el mismo. Lo que pasa es que en este momento estamos en unas escalas demográficas que no tienen precedentes, por lo menos en las últimas décadas desde esta perspectiva. Entonces creo que por un lado nos va a ayudar a entender en perspectiva qué es lo que está pasando en este momento, qué es lo que está enfrentando el mundo, la nación, nuestros barrios, nuestras familias y cada uno desde una perspectiva diferente. La historia también ayuda a dar sentido, o mejor digámoslo, a dar sentidos. Nos permite entender que son múltiples las interpretaciones y a darle sentido un poco a lo que está pasando, a preguntarnos tanto el por qué está pasando, porque los por qué tienen bastantes respuestas, la mayoría de la ciencia, habrá otras respuestas también, pero el dar sentido nos puede llevar a preguntarnos el para qué de la pandemia. Y los para qué de las pandemias en la historia se han respondido de varias maneras. Quiero dar 2 o 3 interpretaciones muy a posteriori, porque una buena parte de las pandemias, las europeas, fueron la base de una serie de desarrollos increíbles en términos sociales, en términos económicos, en términos médicos. Y también, me parece que también tiene que ver con la propuesta que acaba de decir el profesor Mario, pues minimizar algunas hermenéuticas inoportunas que nacen de estos fenómenos. Creo que estas 4 dimensiones le dan sentido y le agradezco mucho que le dé un poco la voz a esta reflexión, a este recorrido muy breve desde la historia. Nos ayuda a entender el presente, nos coloca en perspectiva, nos permite darle sentidos a lo que está pasando, en un para qué está pasando tal vez, desde lo muy personal a lo nacional, a lo institucional incluso, porque creo que las reacciones que hemos tenido las instituciones con respecto a la pandemia están trayendo muchas bondades también. Yo creo que nos invita a abrazar diferentes sentidos y no solo un sentido derrotista, ¿no? Más tanatológico, más en clave pues, de mortandad y de enfermedad. Y ojalá tome a minimizar algunas hermenéuticas inoportunas. A ver, las pandemias en la historia, que son epidemias de impacto mayor demográfico, pues han estado todo el tiempo con la humanidad. Hacen parte de los retos de la adaptación y sobrevivencia del ser humano al medio natural. Y nosotros, las pandemias, históricamente o historiográficamente, podemos rastrear en estos 20 siglos bastantes pandemias que han diezmado a la sociedad, diezmado a las poblaciones, que han durado desde unas semanas, que han durado hasta años, o que siguen durando y con las cuales coexistimos. La norma, o por ejemplo, la reflexión en larga duración que nos traen las pandemias, es la modificación de comportamientos en el ser humano. Ciertamente, entre más vamos hacia atrás, pues tenemos menos documentadas estas dinámicas sociales, estas dinámicas biológicas. Pero perfectamente, ahora vamos a dar un cuadro con el que me quiero despedir de ustedes, que ojalá lo puedan bajar, les voy a darle la fuente, que creo que está muy bien elaborado. Si nos preguntáramos por las pandemias, creo que la primera pandemia la cual tenemos nosotros en este momento historia, porque tenemos capacidad de reconstruirla por parte de algunos archivos y algunas obras, fuera de la peste antonina del siglo II. Esta idea de las pandemias ha sido asociado históricamente a diferentes palabras y categorías léxicas. Por ejemplo, las pestes. La palabra peste es una palabra extensivamente amplia, ¿no? Y es como pandemia, ¿no? Nos dicen únicamente el fenómeno biológico, el fenómeno demográfico y el fenómeno médico, pero no nos dicen de qué se trata. Ha habido más o menos unos 12, 15 brotes que han realmente bloqueado la vida social, bloqueado la vida política
y han diezmado las poblaciones y han traído grandes consecuencias en diferentes partes del mundo. La primera, ahora sí vuelvo, de la que tenemos un recuerdo posible historiográficamente demostrable, es la famosa peste o enfermedad o gripa antonina, que es del siglo II. Entenderán ustedes que entre más estamos lejos, las cifras con las cuales entendemos este tipo de fenómenos pues son bastante delicadas y para tomar en pinzas, no como las recientes. Pero historiadores y demógrafos históricos hablan que posiblemente pudo haber tenido unas víctimas alrededor de 5 millones de muertes y se desató en el Imperio Romano después de la llegada de las tropas de Oriente. Cuando uno mira las pandemias de manera comparada, hay varios puntos o lugares comunes. Llegan de ciertos sitios, tienen que ver con contactos animales, tocan a todo el mundo independientemente de la constitución, de la posición social, pero también de la constitución biológica. Y una fundamental es que no necesariamente son letales. No toda pandemia es letal. Y lo vamos a ver en las diferentes pandemias que van apareciendo o endemias a través del tiempo. Esa es la primera. Y sabemos por qué el hijo de Marco Aurelio, hacia finales del 170, muere por esta pandemia. ¿Cuáles fueron las interpretaciones sincrónicas de las pandemias? Grandes gripas, otras interpretaciones, enfermedades traídas por extranjeros, enfermedades traídas por medio de los roedores, por no ver las que ahorita seguramente van a comentar mis colegas, con las interpretaciones y las hermenéuticas religiosas. Tal vez la pandemia más letal de la antigüedad es la llamada pandemia justiniana, que es de la ciudad de Constantinopla, también traída de Oriente. Pero yo quiero que entendamos que esto traído de Oriente se convirtió en un lugar común de Occidente, ¿verdad? En Occidente muchas de las cosas que salían mal, para poderlas explicar, les decían que venían de Oriente, ¿no? Un lugar común, vienen de Oriente. La Antonina viene de Oriente y la Constantinopolitana Justiniana también se afirma que vino de Oriente. Hoy en día nosotros también estamos luchando con un mal que parece ser se inicia en Oriente en términos endémicos, pero ciertamente pierde su geografía en la medida en la cual se hace asequible y cualquier población aparece vulnerable. La plaga de Justiniano, en cambio, los demógrafos y los historiadores no se atreven a pensar. Hablamos de tal vez del posible primer brote de la famosa peste bubónica. Peste bubónica pudo haber sido la primera también. Bubónica viene por el nombre que le dieron a una serie de ronchas que aparecían en los cuerpos de las personas, que llamaron los bubones. Pero realmente esta peste bubónica pudo haber tenido 4 o 5 brotes. Tiene que ver con una enfermedad contagiosa que venía movilizada posiblemente por los ratones y los roedores y estaba realmente en los insectos, en los piojos. Y el ser humano médicamente hoy sigue siendo bastante desconocedor de las reacciones médicas y biológicas a lo que diríamos de manera muy amablemente los bichos. Nos sigue pasando cuando vamos a tierra caliente o a tierra fría, según esta procedencia, y fácilmente un bicho puede enfermarnos por 3, 4, 5 días y no sabemos qué es. Y como salimos adelante y no es endémico, no se contagia en nosotros, pues no pasa a tener esta serie de categorías alarmantes como las que tenemos en estas dinámicas que les estoy contando. Seguramente la peste más importante que recuerda Occidente es la famosa peste negra, también bubónica del siglo XIV, de 1347 1352, porque los costos de vida que trajo actualmente siguen siendo insuperables y esperamos que sean insuperables. Recordemos que cuando hablamos de otras instancias históricas, de otras épocas, estamos hablando de otras condiciones higiénicas, de otros avances médicos, de otros modelos de socialización, de otras formas de vida y de urbanización. Ciertamente las pandemias logran, primeramente, en la historia, acudir a los grandes centros urbanos, porque es donde vivimos más cerca unos de otros. Y la peste europea, la peste bubónica, llamada la negra, la del siglo XIV, para algunos historiadores muy, digamos, moderados al respecto, se habla de 30% de mortalidad. Para otros se llega a hablar de 60%, es decir, que se alcanzó a llevar las 2/3 partes de la población de algunas ciudades europeas. Duró 4 o 5 años y ustedes podrán imaginar, en pleno siglo XIV, todas las asociaciones que habrá tenido. Como bien lo sabemos nosotros y lo hablamos en la facultad, pues muchas veces la ausencia de explicaciones generó explicaciones inoportunas o explicaciones de diversa índole, desde lo más esotérico a respuestas fetichistas. La más grande, la que más recordamos nosotros ciertamente, es esta viruela, es esta peste bubónica
del siglo XIII, del siglo XIV, a mediados del siglo XIV, 1346, 1353, una mortandad enorme. El lugar común sigue siendo el enfrentarse a enemigos invisibles. Y por eso la cantidad de interpretaciones que surgieron. Pero les quiero decir otras, porque realmente fueron bastantes, o han sido varios los momentos en los cuales local, regional, o en este caso como el COVID-19 mundialmente, las poblaciones han tenido que enfrentar este tipo de enemigos invisibles. La viruela, de la cual tenemos también bastantes recuerdos en la Bogotá y en la Nueva Granada, fue otra de las grandes enfermedades virales que se extendieron por confines geográficos. Tenemos brotes del siglo XVII, del XVIII y en América Latina y Colombia del XIX. Piensen ustedes que el nombre de peste se asignó a aquello que no era claro entender de dónde venía y cómo se trataba. Una de las teorías de la muerte justinianea, pero más atendida, de la muerte del siglo II del Imperio Romano, es que era sarampión, o que eran enfermedades disentéricas o gastrointestinales. Sin embargo, al no saber qué eran, pues primero propiciaban esta histeria colectiva, esta cantidad de muertes, por la incapacidad de saber también cómo comportarse. Porque además nos damos cuenta, leyendo algunos decretos de Justiniano, pero algunos también decretos higiénicos del siglo XIV, que las soluciones y lo que recomendaban para poder era, váyanse de las ciudades, respiren nuevos aires, aíslense de los centros comunes. Exactamente las mismas indicaciones que estamos recibiendo en este momento, que nos tienen en constante aislamiento. Eran medidas, porque entre lo desconocido, pues aíslese. Y ustedes tienen que saber, les cuento, que la medicina tal como la entendemos ahora, una medicina mucho más en términos de lo físico y de lo químico, es bastante moderna. La medicina hasta el siglo XVII, XVIII o XIX, inicio de otra gran pandemia, la del cólera en América Latina y en la Nueva Granada, se pensaba en términos que llamamos iatrofísicos, es decir, las enfermedades llegaban por los aires, por los miasmas. Por lo tanto, la forma de curarse era limpiar los aires. Y esta medicina que para algunos, la medicina química, la medicina un poco más contemporánea, convencional, ha desplazado, vuelve a hacer una perspectiva médica bastante en uso. Los nuevos aires, el mantener aireadas las instancias, el tomar distancia de las masas, el no tener cercanía física con los otros, impedía absolutamente, o por ejemplo de manera mediada, el contagio. Otra de las grandes endemias que se convirtieron en pandemias, epidemias que se convierten en pandemias, fue sin duda alguna el cólera en el siglo XIX. Cólera, viruela y sarampión fueron los grandes enemigos médicos del siglo XIX. Ustedes podrán entender de a dónde llegaba, a las zonas urbanas más masificadas y cobrando víctimas ya no pandémicas, pero sí regionales en diferentes partes del mundo. En el siglo XX, segunda mitad del siglo XIX y siglo XX, fueron creciendo las pandemias. Uno diría, pero ¿por qué la sociedad tiene más pandemias ahora que antes? En el siglo XX tenemos varias cuentas de pandemias. Tiene que ver con que hoy en día somos más capaces de identificarlas, están más documentadas. Y además, entendámoslo, tenemos los medios masivos de comunicación que hacen que se sepa más a dónde llegan los resultados de todas las enfermedades endémicas, epidémicas, aunque muy pocas consideradas pandémicas. La fiebre amarilla, colegas, la malaria, fueron consideradas pestes en sus momentos de origen. Después enfermedades virales, y hoy, como el sarampión, como la viruela, como la fiebre amarilla, como la malaria, son enfermedades virales infectocontagiosas controladas por medio de la tecnología médica, pero también por medio del control epidemiológico con base en estas recomendaciones que en el siglo I existen. Siglo XX, y hay una serie de publicaciones interesantísimas que tienen que ver ya con nuestra vida capitalina. La famosa gripe mal llamada española de 1918, que en Bogotá trajo una mortandad sin precedentes. Hubo antes, claro que hubo de viruela, hubo de cólera, hubo, bueno, no tenemos el tema de la bubónica en nuestras tierras, pero tenemos la de 1918. Hace 100 años, Bogotá fue azotada por una crisis epidémica llamada la gripe española, porque fue en España donde más hubo conocimiento. Estamos en pleno final de la Primera Guerra Mundial, e incluso era una gripa que venía solo por niveles y estratos de personas que viajaban. ¿Quiénes viajaban? ¿Quiénes viajaban hoy en día más, pero hace unos siglos menos? Pues personas de alcances económicos que les permitían desplazarse, y la trajeron de fuera. Imaginémonos una ciudad que puede tener un hospital, un promedio de 5 o 6 muertos al día, tener 100, 200 o 500.
Luego, el tratamiento post-epidemia terminaba siendo más complejo, más infectocontagioso y más difícil de manejar por la precariedad de las estructuras sanitarias. Por eso la preocupación realmente ante la epidemia no es tanto controlar las muertes, porque estos brotes históricamente han sido controlables en su mayoría. Es tener y contar con las infraestructuras necesarias para atender a aquellos que caseramente no pueden superarla, porque en la mayoría de estas es el mismo cuerpo que termina creando las posibilidades de superación de la misma. No puedo cerrar esta pequeña intervención sin hacer alusión a las últimas pandemias de las cuales hemos presenciado seguramente muchos de nosotros en el arco de nuestra vida, que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, la famosa gripa porcina, el H1N1, el H2N2, particularmente desarrollados en Oriente, tuvieron impacto en Occidente. Sin embargo, el control demográfico muy bajo de sus muertes no las consideró pandemias, y ustedes buscan en cualquier enciclopedia, la van a encontrar como epidemias de amplísimo margen de desarrollo. Hay una epidemia que en este momento se llama pandemia, que tiene que ver con los comportamientos de los seres humanos. Es el VIH, colegas. Es otra pandemia también que tiene más de 35 millones de personas infectadas y portadoras, y que con el efectivo tratamiento, el hombre y la mujer aprenden a convivir con ello. Una mirada tan amplia a lo que estoy diciendo ahora nos hace pensar que no estamos delante de un fenómeno nuevo, que estamos delante de un fenómeno que ya ha asistido a la humanidad en diferentes ocasiones y ante la cual los estados, los gobiernos han aprendido cómo comportarse. Las explicaciones y las hermenéuticas que surgen alrededor de esto son innumerables, creo que de eso hablaron ahora mis colegas, pero históricamente hablamos de un evento que ha llevado al hombre a confrontarse con la naturaleza y consigo mismo en muchísimas ocasiones, y lo ha llevado a reformular su forma de estar, su forma de relacionarse, su forma de estar afuera, su forma de comer, su trato con la naturaleza, porque son fenómenos naturales que tienen efecto médico en los seres humanos. Ya para acabar, Mario, porque son muy pocos minutos los que tenemos para poder escuchar, esta es una introducción nomás, les quiero mostrar un cuadro que encuentro muy interesante y le dejaré al profesor Mario la base para que puedan algunos consultarlos, que me parece muy pertinente para esta ocasión y quiero que lo veamos muy rápidamente. Es una imagen en la cual estamos viendo la historia de las pandemias creado por InfoAve, una parte de la Organización Mundial de la Salud. Y la pirámide no tiene que ver con pirámide demográfica, ¿quieren? No es que la cúspide fueron muy poquitos y la parte de abajo son los más, es únicamente una conformación cronológica. La peste antonina, y aquí en la parte de abajo tenemos el 2000 y 2025, el coronavirus. Tuvimos en los últimos 20 años la gripe porcina, el famoso SARS, el ébola, el MERS, que es el tema del síndrome agudo respiratorio. Pero nacionalmente seguimos conviviendo con epidemias como el dengue, en zonas con la contaminación de aguas o altas temperaturas. Y si miramos hacia atrás, podemos ver en este cuadro, no hay una comparación, tal vez no ayuda mucho tampoco la formulación piramidal, pero los dibujos que están en gris, como en mancha de agua, con la representación gráfica de las moléculas o de los virus, nos hace pensar cuáles han sido realmente los más destructores en término piramidal. La epidemia de la peste negra pudo haber tenido 200 millones de personas que se fueron, lamentablemente, por infraestructura, por desconocimiento, por no acatar o por no tener las condiciones de acatamiento de las disposiciones sanitarias que empiezan a existir desde mucho antes y les van creando las pandemias. Porque estamos con un fenómeno repetitivo en la naturaleza, repetitivo en la humanidad. Solo documentamos aquellas de las cuales tenemos informaciones, pero creo que esto nos debe llevar a entenderlo y a redimensionar, a colocar en perspectiva que estamos sencillamente ante otro brote que va a traer condiciones sanitarias particulares, condiciones de vida social particular, pero en la cual el ser humano está con la idea en su mente de poderlo enfrentar, de tenerlo que enfrentar y de poderlo superar. La mirada no es trágica, tiene que ver con una dinámica en la cual la humanidad en diferentes regiones, en diferentes proporciones, ha estado sometida y en la cual busca necesariamente tomar respuesta. No solo la medicina, sino también múltiples hermenéuticas, humanísticas, teológicas, esotéricas, han acompañado la forma de resistirlas y de reaccionar ante ellas.
Es muy breve el tiempo, pero quería una mirada histórica que nos permitiera entender que estamos delante de un fenómeno del cual la humanidad y los documentos pueden ayudarnos a dar pistas sobre cómo han pasado en el tiempo y cómo tal vez podemos enfrentarla en este momento. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Creo que superé un poco los 10 minutos acordados. Muchas gracias, colegas. Y a todos los que están escuchándonos y viéndonos, un saludo desde el aislamiento en que estamos en esta época. Muchas gracias. Profesor José Fernando, muchas gracias por su valoración, por esta interpretación que evidentemente nos ayuda a hacer a todos. Y ahora quiero dar paso, este contexto que usted nos presenta, pues evidentemente es muy importante y resaltar de manera significativa, evidentemente, que el tema de la pandemia no es nuevo y que pues la historia de la humanidad ha vivido una serie de acontecimientos y como bien lo señalas, es una dinámica, por así decirlo, de la misma naturaleza. Y a partir de ese contexto en el que nos presentas, pues quiero darle la palabra al padre Wilson, nuestro rector y profesor de teología moral en el programa, planteándonos la pregunta y un poco en este contexto ya histórico, pues que cómo la teología resignifica y puede reinterpretar este fenómeno que nos presenta la naturaleza y que sin duda obviamente podemos empezar a afirmar sin temor que seguramente esto no es un castigo de Dios y que vale la pena hacer una lectura. ¿Qué lectura conviene hacer, padre Wilson, en este momento entonces desde ese componente teológico? Bien, muy buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias, Mario, por la idea y por la invitación, y gracias, José Fernando, por la introducción que haces al tema. Yo quisiera pues dejarla a Carlos Julio y al padre Wilton, que ellos nos hagan una aproximación mucho más teológica de la que yo quiero hacer en este momento. Por una razón, yo considero que hacer una lectura teológica de una situación coyuntural y puntual como la que estamos viviendo, corre uno el riesgo de descontextualizar el tema, de leer una situación muy puntual a la luz de la revelación o a la luz de la Sagrada Escritura o a la luz de la teología dogmática y con el riesgo de que hagamos lecturas que no corresponden verdaderamente. Creo que más allá de hablar del papel de la teología o qué nos dice la teología frente a esta situación, es qué nos estamos diciendo cada uno de nosotros o qué nos debemos decir cada uno de nosotros frente a esta responsabilidad que tenemos como hijos de Dios y miembros de una comunidad, de una sociedad universal. Yo quiero por eso orientar estas pequeñas palabras con los cuales quiero dar inicio a mi intervención, retomando algo del gran filósofo Emmanuel Levinas, que creo que todos lo conocemos y sabemos de quién estamos hablando, cuando él nos dice que todos somos responsables de todos, ante todos, y yo más que los otros. Y yo quisiera decir que en este momento temas como la fe, temas como el compromiso social, temas como la responsabilidad con el otro, llaman a la puerta de cada uno de nosotros que nos decimos creyentes. Aquí no hay que preguntar el papel de Dios frente al coronavirus, sino cuál es mi papel como creyente frente a una pandemia, frente a una realidad que nos está azotando. Aquí tendríamos que empezar a hablar de una ética del compromiso personal, una ética comunitaria, una ética del tú, una ética de la vida y evidentemente todo encerrado en una ética grande de la responsabilidad que nos atañe a todos, que nos trae a todos a colación en este momento. Creo que si algo la pandemia nos está enseñando a todos es que yo no soy una isla y mis decisiones afectan a los demás. Creo que la sociedad ha ido ganando en conciencia de nuevo frente a este tema que es viejo, que es antiguo, que es milenario en la tradición cristiana y en la tradición católica. Mi responsabilidad frente al otro, frente al respeto y valoración de la dignidad y de la vida del otro.
pero tenemos que vivir momentos como el que estamos afrontando y viviendo para volver a reconocer cuál es mi papel y cuál es mi responsabilidad frente al otro. Yo creo que es lo que podemos sacar. Si de una pandemia se puede sacar algo positivo, podemos sacarlo de positivo en este momento en que la sociedad empieza a sentir que cada uno de nosotros es parte de la solución, pero también cada uno de nosotros es parte del problema. Y cómo, y es parte del problema si no contribuye, si no ayuda, si no está presto a ser solidario en estos momentos. Yo creo que en ese orden de ideas, la teología debe volvernos a invitar a todos los creyentes a hacer ese viaje interior a la conciencia, para mirar cómo asumo yo este compromiso, este llamado y esta vocación de servicio a los demás. Es que cuidarme a mí es cuidar a los demás. Suena insólito, ¿no? Que se hable en primera persona, pero es que toca hacerlo. Hacer ese viaje interior para darme cuenta yo cómo estoy dando las respuestas coherentes a lo que en este momento la sociedad necesita. Por eso hay temas, por ejemplo, si quisiéramos ampliar en este momento como la responsabilidad y la libertad en la formación de conciencia del hombre, y como en este momento es cuando más debemos ser conscientes de que las decisiones que toman las autoridades no son para coartar libertad, sino precisamente para hacer el llamado a esa responsabilidad libre de cada persona. No, si fuéramos una sociedad madura y más los creyentes deberíamos ser mucho más responsables todavía, porque sabemos que debemos valorar y respetar al otro en su dignidad, en todo lo que significa la vida. Y no deberían ponernos sanciones. Es insólito que en medio de una modernidad y del avance de la ciencia y de todo lo que decimos ser personas más cultas, y tengan que casi que encerrarnos a las malas. Esto no es lógico desde ningún punto de vista. Por eso temas como la responsabilidad es expresión de una libertad personal. Y yo creo que aquí es donde más todos debemos ser conscientes de que libremente opto por el bien del otro, no solo por mi bien, no solo por mis necesidades, no solo por lo que yo anhelo y quiero, sino que opto en libertad para darle la mano al otro, que también lo necesita en este momento. No sé, Mario, no, quisiera como que interactuáramos con Wilton y Carlos Julio de una vez. Después podemos seguir ampliando algunos de estos temas que me parecen fundamentales. Para mí en este momento, más que el llamado de la teología o cómo responde la teología al coronavirus, es cómo respondemos los hombres de fe, cómo respondemos los creyentes a esta situación que estamos viviendo. Ahora más adelante, si quiere, para no centralizar la palabra, seguimos profundizando un poco. Creo importante, padre, resaltar dos categorías o dos elementos que usted subraya. La recuperación de la conciencia como un elemento vital en nuestro ser de cristianos, y de ahí cómo nos lanza el compromiso con el otro, que sin duda está en esa dinámica de la revelación, ¿no? Un Dios que se revela para salvar al otro, y creo que es un compromiso que se abre a partir de ello, y sin duda no nos, digamos, no nos deslinda de esa primera lectura de orden teológico, desde ese primer compromiso que tengo que asumir como cristiano con el otro y con los otros. Ya iremos retomando y vamos hilando cosas. Quiero darle la palabra al padre Wilton, nuestro doctor en teología bíblica, y cómo podemos en este momento tan importante, que era una de las preguntas que planteábamos un poco a nivel de sugerencia, un poco recuperando todo lo que ronda en las redes, sin duda, al principio cuando se generó esta pandemia, cómo la Sagrada Escritura evidentemente ha jugado un papel importante en este último mes desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas cristianas, evidentemente. Entonces, padre, ¿cómo interpretar la Sagrada Escritura en este momento tan importante que está viviendo la humanidad? ¿Cómo la tenemos que interpretar como cristianos y para los otros, no? Bueno, Mario, pues muchas gracias también por la invitación, con un saludo muy especial para el padre rector, para los colegas aquí también que nos acompañan y especialmente para todos aquellos que nos están escuchando y se están conectando en este momento.
Yo quiero pues retomar un poco la pregunta que nos hace acerca de las interpretaciones y quiero destacar de pronto dos interpretaciones de la Biblia que se han impuesto en estos momentos. Me refiero a la interpretación, a dos, a la mágica y a la literal. Probablemente, yo no sé, hace un rato iban un poquito más de 100 personas conectadas en Facebook. Este video no va a ser viral, porque aquí no vamos a proponer una interpretación mágica como la que teníamos hace 2 años, y efectivamente, hace 2 semanas, perdón. Y efectivamente en este momento, o en ese momento, hace 2 semanas, casi todos los colombianos fueron y tomaron su Biblia, pero para encontrarle amuletos, pelos, mugre, con una interpretación mágica, ¿sí? Es decir, queremos afrontar las crisis, en este caso la pandemia, a través de la magia, como si en la Biblia encontráramos una solución mágica a todo. Y así como las personas desesperadas cuando tienen un diagnóstico terrible como el cáncer, van y buscan y asesinan a los pobres gallinazos para beber su sangre, pues así las personas desesperadas le hacen caso a todo tipo de interpretación mágica que se suscite. Entonces, esa es una interpretación que no corresponde en estos tiempos modernos. Digamos que los expertos, los teólogos, los biblistas, los estudiosos de la realidad y de los documentos sagrados, pues no la harían, pero es una interpretación que hay que tener en cuenta porque da muchos likes, ¿sí? La interpretación mágica. Tal vez es el más viral, pero otra interpretación que hemos visto en estos días es una interpretación literal, ¿cierto? Una interpretación literal de la Sagrada Escritura. Tomar al pie de la letra las distintas profecías, no solo de Isaías, Jeremías, de todos los profetas o de cualquier parte de la Biblia donde se anuncia algún castigo, donde se anuncie una pena, se ha tomado literalmente, ¿cierto? Es otra interpretación que también tenemos en nuestros días, una interpretación literal de la Biblia. La Biblia habría que interpretarla al pie de la letra, pues sabemos que no es tan fácil, no hay que hacerlo, sino que hay que tener en cuenta muchos elementos. Y en este caso es el elemento contextual, como nos ilustraba hace un rato un poco el profesor José Fernando, ¿cierto? Tener en cuenta un poco el contexto que nos acompaña. Y la Biblia, ¿cómo afronta? Tal vez yo no diría las pandemias, sino yo diría cómo afronta las crisis. Eso es lo que encontramos allí. El padre Wilson nos refería un poco hacia cuál es la actitud del cristiano. Y entonces, ¿quién es un cristiano? El que considera el libro sagrado, la Sagrada Biblia, como normativo. Encuentra allí el derrotero, la orientación para su vida, pero no lo encuentra auténticamente a través de la magia o a través de la interpretación literal, sino a través de una lectura seria, estudiosa, académica. Por eso nosotros pues tenemos aquí estudiantes que se preocupan precisamente por profundizar y no solamente por memorizar, por saber citas al pie de la letra o interpretaciones de este tipo. Bueno, quiero referirme a algunos momentos de crisis que se reflejan en la Biblia. De pronto quiero referirme, por ser un número que es muy diciente, de pronto nos acordamos de ello, a 7 momentos de crisis que encontramos en el mundo bíblico. Y los 7 momentos de crisis que encontramos en el mundo bíblico son, en primer lugar, la crisis moral. ¿Cómo responde la Biblia en un momento de crisis moral? Quiero referirme a un ejemplo, habría tantos, pero por ejemplo, en la época del esplendor del rey David, encontramos allí pues que sí, él tenía gran dominio, gran poder político y militar, pero no era para elogiar su comportamiento con el pueblo. Está el caso de su adulterio que comete con Betsabé, la esposa de uno de sus militares, Urías, y después el asesinato que comete contra ese militar Urías.
¿Cómo responde la Biblia? ¿Cómo responde Dios? Pues Dios en aquel caso responde a través de un profeta, el profeta Natán, que le canta la tabla a David y le hace recapacitar, le hace por lo menos darse cuenta del pecado. Entonces, en un momento que aparentemente es normal, porque David estaba en el esplendor de su poderío político militar, pues Natán le hace ver que no todo va bien, que no todo está de acuerdo a lo que la fe en Dios les propone, y por eso Natán denuncia tanto el adulterio como el asesinato a un rey, se atreve a denunciar a un rey. Entonces es un momento de crisis moral. Más adelante tenemos un momento de crisis social. Nos estamos refiriendo a algo que sucede hace casi 3000 años, pleno siglo VIII antes de Cristo. Esplendor económico del reino del norte y del reino del sur, que predominaban en aquella época y en aquella región que hoy conocemos como Tierra Santa. ¿Cómo responden Dios a través de los profetas? Pues con esas profecías tan hermosas que tenemos allí de, por ejemplo, Isaías, Miqueas, Oseas y Amós. ¿A qué responden estos profetas? A la crisis económica que ellos consideran crisis religiosa. Entonces, ¿cómo tenemos que leer estos profetas? Muy leídos en estos días. Pues a la luz de qué fue lo que ellos denunciaron. Una profunda crisis social. No entenderlos literalmente, como muchas personas tal vez muy seguidas están proponiendo. Efectivamente, allí se habla de un castigo de Dios que vendrá si no hay una conversión hacia los hermanos, hacia los más desfavorecidos. Este es un poco el contexto que tenemos allí. Y hay otro momento de crisis, un tercer momento, sería el momento del destierro que tiene el pueblo de Israel en Babilonia específicamente. Entonces, en ese momento de crisis, ¿cómo responde la Biblia? Pues a través de aquellos relatos que le hacen recordar o que le hacen afianzar al pueblo de Israel su fe en efectivamente en Dios. Y allí surge la fe en Dios, las enseñanzas religiosas como elemento que cohesiona la fe de Israel y, ojo, sobre todo la identidad de Israel. En ese momento de crisis terrible, de dispersión, en el texto bíblico, con el texto bíblico, el pueblo de Israel va adelante. Otro y un cuarto momento de crisis también sería cuando acaba toda esta crisis del destierro, digamos, y viene la época del retorno. Cómo enfrentar un momento de reconstrucción que también seguramente tiene que ver con nosotros y con lo que pasará después de esta pandemia. Cómo reconstruir el tejido social, cómo reconstruir la economía, cómo reconstruir los empleos, cómo reconstruir tantas cosas que se pierden en el momento de crisis. Y pues también nosotros tenemos allí, digamos, el testimonio de libros que a través de la narración hablan de este empuje, de esta casi carácter religioso que tiene la reconstrucción después de la crisis. En libros como Esdras, como Nehemías, en profetas como Ageo y Zacarías, encontramos la importancia no solamente de quedarse llorando ante una pérdida, que es también un elemento religioso y viene de Dios, sino cómo salir adelante. Este sería entonces un cuarto momento de crisis. Un quinto momento de crisis, de pronto siguiendo un poco la perspectiva histórica que probablemente el profesor José Fernando también nos podría ampliar, es cuando el pueblo de Israel se encuentra casi cara a cara con el influjo del helenismo, la importancia de cómo no sucumbir ante una cultura nueva, ante unas ideas nuevas, ante unas perspectivas que sonaban extrañas. Entonces allí, libros escritos en este ambiente de helenización le permiten a los israelitas seguir viviendo su fe. Pero fíjense cómo es importante la Biblia,
cómo en cada momento van surgiendo relatos bíblicos que responden al momento preciso. En la época del encuentro con el helenismo, pues no se predican de pronto relatos que tenían mayor sentido para los desterrados de Israel o para los bien acomodados del siglo VIII en plena crisis social. No, en cada momento Dios, a través de los profetas, a través de los escritores sagrados, va respondiendo. Y entonces, un poco ese es el sentido. Y los dos últimos elementos a los que me quiero referir de pronto son un poquito más conocidos. La época de Jesús. Llamémosla, y la quiero afrontar también aquí, como una época de crisis. El pueblo de Israel tenía un profundo sentimiento de decepción, de impotencia, de sentirse oprimido, probablemente por el Imperio Romano, que aunque les permitía ciertas autonomías, pues no les daba todo lo que ellos pretendían y querían. Es así que en esa época de una expectativa mesiánica política y militar, viene Jesús y él predica allí y le da a las personas la capacidad de afrontar la crisis política, la crisis militar, la crisis religiosa que él denuncia a través de su propuesta, a través de su evangelio, a través de responder y de liberarse, no económica, no militarmente, no políticamente, sino una liberación integral para el ser humano. Y después de la época de Jesús, tenemos la época apostólica, aquí ya hablando de épocas o de periodos bíblicos, donde, por ejemplo, cabe resaltar la intervención de un grande del cristianismo, que es el apóstol San Pablo. San Pablo, a través de sus cartas, pues, ¿qué responde? Responde a la crisis que vive la iglesia, la crisis de identidad, la crisis de aquellos que se sienten todavía judíos, la crisis de aquellos que tienen costumbres más bien romanas o griegas y que no encuentran cuál es la manera correcta de vivir su fe en Jesús. Entonces, efectivamente allí San Pablo responde a través de la Biblia con un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. ¿Qué debemos entonces encontrar en la Biblia? Pues debemos encontrar en la Biblia el camino que nos ha mostrado Dios a través de toda la historia y mediante estos relatos que iluminan cómo Dios no abandona a nadie en un momento de crisis. Pero para lograrlo tenemos que verla no de modo mágico, no de modo literal, sino de modo integral, analizando adecuadamente cada texto, como decía anteriormente un colega aquí, en su contexto, en sus circunstancias, para después sí actualizar ese mensaje a la época en la cual estamos viviendo, que indudablemente también es una época de crisis y por tanto una época donde podemos abrirnos a la esperanza. Padre Wilton, muchas gracias por su interpretación. Evidentemente, pues se rescata y se subraya que no podemos hacer una lectura mágica, como el elemento que hacías en la entrada. No podemos tampoco hacer una lectura literal de la Biblia y hay que comprender muy bien los contextos históricos en respuesta a diferentes crisis y cómo Dios, como componente de la revelación, allí va dando seguramente o indudablemente mejor, da una respuesta ante esas crisis y como bien lo señalas ahorita cuando concluyes, se abre una perspectiva de esperanza, que es lo importante y más en este componente de la perspectiva del Dios resucitado. En esa línea, entonces, doy la palabra al padre Carlos Rosso, quien permita iluminar y orientar esta reflexión que estamos haciendo desde la pregunta ¿qué aportes y derroteros pastorales provoca la actual situación para las comunidades cristianas, para nuestra experiencia de fe? Y creo que en esa línea podemos, a partir de lo que nos va planteando esta reflexión, interactuar con otros elementos que sean importantes subrayar en este conversatorio que hemos propuesto. Padre Carlos, buenos días y bienvenido. Pastor Mario, muy buenos días. Un saludo también para el padre Wilson, el padre Wilton, para el profesor José Fernando.
por supuesto, para todas las personas que se han conectado a través de estos medios que por este tiempo son tan usuales, tan necesarios y que han jugado un papel tan importante para que de verdad podamos mantenernos intercomunicados, animándonos y aprendiendo unos de otros. Gracias también por la invitación a participar en este espacio. Yo quisiera comenzar esta intervención pues haciendo memoria de hermanos en la fe y en el ministerio que en estos días aquí en nuestro país han fallecido. La hermana Joana Rivera Ramos, religiosa de la comunidad franciscana de la Inmaculada, de 33 años. Del padre Juan Triviño, sacerdote de Tumaco, de 63 años, que han sido víctimas de esta enfermedad. Pero junto a ellos los centenares de religiosos, religiosas, sacerdotes y muchos laicos que desde su experiencia de fe y desde su compromiso con sus comunidades, pues han entregado su vida también. Y a los miles de fallecidos, que yo creo que son los que también nos mueven en este momento a pensar y a reflexionar un poco sobre esto. Yo les quiero compartir una reflexión que he hecho durante estos días con algún comentario, también movido e inspirado por algunas palabras de algunas personas, entre ellas el Papa Francisco. Bien, considero que la posición desde el punto de vista del acompañamiento espiritual, pastoral, se puede abordar desde diversos ángulos. Como tragedia, castigo divino, fin del mundo, catástrofe universal, querida y hasta provocada por Dios, como hemos visto que sale por ahí en esas desinformaciones. O, como lo hemos subrayado y lo han subrayado mis colegas en sus intervenciones, como una oportunidad para repensarnos como humanidad, como partícipes de este conjunto que llamamos naturaleza, tierra, planeta, universo, ¿no? Oportunidad para examinar también nuestros proyectos de vida. Es ahora cuando surgen muchas preguntas. ¿Cómo he vivido mi existencia durante los cortos o largos años que tengo? ¿Qué ha significado las demás personas para mí? Para mis familiares, mis parientes, amigos, mis compañeros de clase, mis compañeros de trabajo, compañeros con quienes comparto la vivienda, las personas con que día a día en el trasegar de la vida me voy encontrando. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y esa pregunta, ¿para qué y para quiénes vivo yo? Creo que el padre Wilson insistía mucho en ese aspecto. ¿Para quiénes vivo yo? ¿No? ¿Qué papel y qué significan los demás para mí? Si tengo conciencia de dejar huellas en esta historia humana, ¿qué hago y cómo es mi aporte para dejar un mundo mejor el que he encontrado? Y muchas otras preguntas existenciales que pueden abordar en esta circunstancia. Es también el momento oportuno para profundizar y vivir aquellos valores que mueven nuestra existencia. Ya lo han dicho en las intervenciones anteriores, la solidaridad, la fraternidad, la justicia, el servicio, el perdón, la reconciliación, la paz, la verdad y un largo etcétera. Valores que se han ido lamentablemente deteriorando con el paso del tiempo, marcado por una rutina, por el consumismo, el inmediatismo, el relativismo provocado por una ideología individualista y utilitarista que ha puesto el lucro, la acumulación como principios reguladores de la existencia humana, hasta el punto de reducir al ser humano, al otro, a un mero instrumento de producción o de consumo desmedido. Creo que es el momento para evaluar a fondo el uso que hacemos de nuestro entorno natural y social. Es el momento de preguntarnos si cuidamos la naturaleza, el agua, el ambiente, la vegetación, el aire, que no necesitamos pensar solamente en la Amazonía, ¿no? En ese entorno cercano que hay a mi alrededor. ¿Qué hago yo para cuidar ese mundo que
para nosotros los creyentes, creemos, Dios nos ha regalado. Es el momento de examinar sin máscaras, aunque tengamos que usarlas para protegernos, nuestra existencia y seguirnos preguntando qué hago yo desde mi misión, desde mi condición, desde mi proyecto, por preservar este mundo, por mejorar este mundo. Yo creo que aquí no se trata solo de si soy o no creyente, si pertenezco o no a alguna comunidad de fe, a alguna expresión religiosa o espiritual. Aquí se trata de mirarnos y reconocernos como hermanos solidarios en una misma causa. Como diría el Papa Francisco, porque todos vamos en la misma barca. Es una llamada apremiante para reconocernos como seres humanos dotados de derechos, decía el padre Wilson, de dignidad, sin ningún tipo de discriminación, exclusión, xenofobias, divisiones que no ayudan a humanizar a la humanidad. Por supuesto que para quienes vivimos la vida desde un horizonte de fe, el desafío es todavía más grande. Fe en la vida como don de Dios, fe en la humanidad como criatura de Dios, fe en la creación como obra armónica del Creador, fe en una humanidad reconciliada y reconciliadora, misericordiosa, fraterna, solidaria y compasiva. Por supuesto, fe en la justicia y en la paz, como fruto de la convivencia en equidad y dignidad. Esta pandemia mundial causada por el COVID-19 no hace ningún tipo de distinción, ya lo sabemos, ni de raza, ni de condición social, ni de credo, ni de cultura. Ataca a todos por igual, pero sin embargo, no todos poseen las mismas condiciones económicas, sociales, sanitarias para hacerle frente. Hay quienes gozan de todos los medios y privilegios para aislarse y protegerse, pero hay una inmensa mayoría de personas, de comunidades, de pueblos incluso, ¿no?, que no cuentan con condiciones favorables para confinarse y defenderse, y mucho menos acudir a una institución de salud que les brinde los recursos necesarios para enfrentar la enfermedad. Cada día las noticias de personas vulnerables en todos los niveles son preocupantes y dolorosas. Algunas palabras del Papa Francisco, quien yo creo que ha ejercido un liderazgo espiritual y pastoral muy importante y significativo en este tiempo. Esas palabras nos pueden ayudar a interpretar de una forma diferente este momento crucial de nuestra historia. Dice el Papa, las personas han avanzado durante años sintiéndose fuertes y capaces de todo, codiciosos de ganancias, dormidas ante guerras e injusticias, sin escuchar a los pobres y los enfermos y pensando que estaban siempre sanos en un mundo enfermo. Continúa el Papa, nos sorprendió una tormenta inesperada, como a los discípulos del pasaje bíblico. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Hemos continuado imperturbables pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Hay que restablecer el rumbo de la vida hacia Dios. El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación, que no somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros necesitaban las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestras vidas. Entreguémosle también nuestros temores para que Él los venza y que Él nos fortalezca en la esperanza. Y continúa el Papa. Si actuamos como un solo pueblo, incluso ante las otras epidemias que nos acechan, podemos lograr un impacto real. Y hay unas preguntas que a mí me parecen son muy válidas, que las publicó la revista Vida Nueva sobre una intervención muy interesante del Papa, ¿no? Un plan para resucitar, un plan para resucitar. Y nos plantea unas preguntas. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente
frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimento para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? ¿O seguiremos negando la evidencia? Estas preguntas de Francisco, por supuesto que nos interpelan y nos desafían como seres humanos y como creyentes. También desde otras confesiones, el profesor Carlos Ceballos del Seminario Evangélico de Fuller de Pasadena, California, en Estados Unidos, en un artículo titulado Una iglesia confinada pero activa, sugiere que la actitud auténtica del creyente es que podamos encontrar las fuerzas para alegrarnos. Me llama la atención esa expresión. En medio de esta situación, encontrar las fuerzas para alegrarnos, practicar la generosidad en medio de la escasez, orar y especialmente presentar a Dios las situaciones que nos afligen, que se han visto agravadas por el confinamiento. Dar gracias a Dios de manera constante y con mayor conciencia de cada bendición que recibimos como regalo suyo. Continúa el profesor Ceballos. ¿Cuál es el resultado de vivir un confinamiento activo y centrado en Dios? Que Dios derramará su paz en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa paz de Dios es precisamente lo que más necesitamos en este momento para poder sobrellevar esta crisis. Que esta paz nos inunde y a la vez seamos canales virtuales para transmitir la paz a muchos otros que están viviendo en confinamiento desesperado. Parece que estas palabras del profesor Ceballos también nos ayudan a entender desde la fe cuál puede ser nuestro aporte, cuál debe ser nuestra posición en nuestro aporte. La Unión de Iglesias Reformadas, la Comunión Anglicana, el Consejo Mundial de Iglesias y muchas confesiones religiosas están aunando esfuerzos para contribuir positivamente en la superación de este momento. En Ecuador, luteranos y católicos han aunado esfuerzos para poder atender esa situación tan dura que están viviendo, particularmente en Guayaquil. Algunos han puesto a disposición de los gobiernos sus instalaciones para acoger enfermos. Otros han liderado campañas de solidaridad con familias de escasos recursos. Muchos creyentes, laicos, religiosos y religiosas, sacerdotes, agentes de pastoral, pastores, se están jugando la vida en verdaderos hospitales de campaña, acompañando enfermos desde distintas dimensiones. Otros están generando redes de solidaridad para atender, ¿no?, por lo menos situaciones muy concretas de hambre, de soledad también. La unión de indudablemente que es la hora de vivir la alternativa de la civilización del amor, que es una civilización de la esperanza, contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos, supone por eso una comprometida comunidad de hermanos, decía el cardenal Pironi. Termino con esto. Se trata de fortalecer la esperanza, mantener viva la confianza, incrementar la serenidad, cultivar la resiliencia, buscar la equidad y solidaridad entre personas, familias, comunidades, instituciones, valiéndonos de todos los medios posibles. Es la hora de la creatividad para cuidar y proteger la vida, la nuestra, pero también especialmente la de los más débiles y vulnerables de nuestra sociedad. Muchas gracias. Padre Carlos, muchas gracias. Pues se despliegan una serie de reflexiones que nos abren horizontes de sentido, nos dan esperanza. Evidentemente que era una de las intenciones de este conversatorio, cómo leemos desde la perspectiva cristiana
para suscitar una nueva esperanza. Quiero simplemente para cerrar en estos últimos minutos que nos quedan, digamos cómo cada uno pudiera articular esta reflexión que nos deja, que nos suscita este espacio y qué palabra final podemos compartir con los más de 130 participantes que hoy nos se han unido a través de Facebook y que seguramente se replicará y que seguirán dejando comentarios. Hay muchas preguntas o algunas preguntas allí en Facebook que pues por el tiempo no vamos a poder responder, pero sí de pronto, ¿cómo creen que podemos concluir esto que se suscitaba a modo de reflexión teológica? Que creo que ya cada uno pues ha dado una línea de reflexión muy importante. Entonces dejo la palabra a ustedes para cerrar. Eh, el padre Wilson, no sé si quisiera retomar un poco en la línea cuando lo enunciaba de articular desde allí con el padre Wilton y el padre Carlos. Sí, Mario, yo quisiera, escuchando y estaba leyendo algunas de las intervenciones de las personas que están conectadas, yo sí quisiera hacer énfasis en algo que me parece importante, y es la visión de Dios que podemos tener o que tenemos como humanidad frente a problemas como los que estamos viviendo hoy frente a esta pandemia. Yo creo que debemos partir de un hecho, de una definición clara de quién es Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es comprensión. Dios inventó el paraíso y en el paraíso la vida y la vida plena de la naturaleza, de lo otro, de los otros y del hombre mismo. Y fuimos nosotros, por nuestras decisiones personales que Dios respeta el libre albedrío de la persona, los que creamos en ese paraíso el mal moral, lo que llamamos el pecado. Entonces, no hay que buscar siempre o culpar a Dios de todo lo que hacemos los hombres, ni justificarnos en Él, ni que Él sea la excusa de lo que el mismo hombre hace a lo largo de la humanidad, el daño climático, cómo maltratamos el medio ambiente, a la naturaleza, la casa común que llama el Papa Francisco, es lo que ocasiona muchas de las cosas que nosotros después tenemos que afrontar. Así de que yo creo que de nuestra mente y de nuestro espíritu hay que sacar esa reflexión descontextualizada que el padre Wilton nos podría aclarar muy bien de decir que Dios castiga tomando textos del Antiguo Testamento. Es la historia de un pueblo que caminó con Dios y que fue respondiendo a Dios y que fue entendiendo quién era Dios para él. Nosotros hoy descontextualizadamente no podemos decir que el coronavirus es un castigo de Dios. Eso es no creer en Dios, eso es no poner nuestra fe y confianza plena en alguien que nos ama. Dos preguntas de Dios mismo en el libro del Génesis nos ayudan a comprender cuál es el papel de Dios. Dios ha estado siempre con nosotros. Nosotros somos los que nos hacemos a un lado con nuestras actitudes y comportamientos, nos alejamos, nos escondemos de Él y de los otros, y por eso la primera pregunta es cuando Dios sale a buscar a Adán y Eva, y la pregunta es, ¿dónde estás? Y unos versos más adelante, un capítulo más adelante o dos, esa pregunta ahora se la hace Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y creo que hoy vale la pena que nosotros volvamos a retomar esas preguntas. ¿Dónde está Dios en mi vida, en la vida de esta sociedad? Porque ¿por qué vivimos estos momentos? Es por nuestras actitudes y comportamientos. Aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor, siendo y haciendo, no sé si lo que tú quieres, pero siendo y haciéndome hombre, yo no sé si en proceso de humanización o no. Y más adelante, ¿dónde está mi hermano? Con mis actitudes, con mis comportamientos, por esa primera parte, esa primera intervención que yo hacía del tema de la responsabilidad. Dios no se aleja de nosotros, Dios nos da la mano. El padre Wilton lo decía al final de su reflexión, Dios siempre estará con nosotros. Él no nos deja solos en ningún momento ni en ninguna circunstancia y por favor no difundamos en las redes sociales esa interpretación de que Dios nos ha abandonado o nos hizo a un lado, para nada. Él hoy siempre va a estar con nosotros, sino cuál sería el sentido de haber celebrado hace 2 semanas a un Cristo en una cruz muerto por nosotros. No tendría razón de ser si la culpa de todo lo que hacemos nosotros fuera exclusivamente de Dios. Padre, muchas gracias. No sé, el padre Carlos o el padre Wilton quisieran agregar algo para ir cerrando este espacio.
Bueno, pues efectivamente, un poco tomando la última intervención del padre Wilson, efectivamente ese es el Dios que aparece allí en la Biblia. Yo diría que el Dios que aparece en la Biblia es un Dios en la historia, y eso es básico entenderlo y fundamental. El Dios en el cual nosotros creemos no es un Dios por allá del cual tenemos testimonio únicamente en los relatos antiguos, no, es que ese Dios al cual buscamos hoy, ¿dónde está Dios? Es el mismo Dios que acompañó al pueblo de Israel en las distintas etapas de su historia. Es el mismo Dios que acompañó a Jesús, que acompañó a Pablo, que acompañó a los primeros cristianos. Y en la Pascua que mencionaba el padre Wilson, es el mismo Dios que resucitó a Jesús. Entonces, Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros, en medio de nuestra historia. Y eso es lo que yo quiero destacar. El Dios de la Biblia es un Dios presente en cada momento. Y efectivamente, que quede claro también que el Dios o esta pandemia, pues no es un castigo de Dios. Dios no va a castigar a las personas inocentes que han muerto, a las personas que han dado su vida, algunas de las cuales mencionaba el padre Carlos Julio en su intervención. Dios, ante esta situación en la cual nos encontramos, no quiere enfatizar que es un Dios castigador, sino que es un Dios que nos acompaña. ¿Y qué quiere? Que nosotros, ante esta tragedia que estamos viviendo, seamos como Jesús, que tuvo compasión, tuvo misericordia de los demás. Quien lee la Biblia y la interpreta como básica y normativa para su vida, pues busca la manera de ser como Jesús, de ser solidario con los que sufren, con los que están muriendo, con los que tienen tantas dificultades en este momento en el cual muchos llegan a sentirse abandonados de Dios, precisamente porque puede faltar la solidaridad concreta, el instrumento de Dios que somos cada uno de nosotros. Que el Dios de la Biblia pues siempre esté a nuestro lado y que podamos encontrarlo y descubrirlo para que nuestras actitudes hacia nuestro prójimo estén fundamentadas efectivamente en la fe que profesamos. Gracias, Padre Wilton. Padre Carlos. Bien, yo quiero continuar con la misma reflexión que ha planteado el padre Wilton. Quizá la pregunta de muchas personas es, en esta situación, en estas circunstancias, ¿dónde está Dios? Y yo respondería de esta forma, pues Dios está, en primer lugar, en esa persona que sufre por el contagio. Dios está en esas víctimas que han fallecido, pero Dios también está, ¿no?, en esos médicos, esas enfermeras que, como decía, se la están jugando para, para defender la vida, para curar personas, para acompañarlas en su momento difícil. Dios está también en las personas y en las instituciones que han generado redes de solidaridad, ¿no?, para las personas más vulnerables y enfermas. Es decir, es un Dios que no está impasible, que no está mirando desde la azotea de su cielo la tragedia humana. No, es un Dios que se inmiscuye en nuestra historia, como lo ha dicho el padre Wilton. Es un Dios encarnado, y ese Dios encarnado asume nuestra condición humana, nos acompaña, nos fortalece, nos anima, ¿no? Está con nosotros, es un Dios, es un Emmanuel, un Dios con nosotros, que camina con nosotros, que sufre con nosotros, que lucha con nosotros, que espera con nosotros. Yo creo que es el Dios que nos revela la Escritura y que en la plenitud de la revelación ha acontecido en la persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotros creemos. Los otros dioses, con todo respeto, pero son dioses falsos. Son dioses falsos o son ídolos. Nuestro Dios es el Dios de la vida, de la creación, de la encarnación, de la esperanza. Pues a todos muchas gracias. Creo que recuerdo en este momento el pasaje del Evangelio de Maús que se relataba casualmente estos días en los domingos del tiempo de Pascua, donde el Evangelio relata, van caminando los discípulos, salen
de Jerusalén van camino a Emaús y se sienten tristes, ¿no? Van desilusionados porque el maestro pues acababa de morir, pero es el mismo Jesús que se aparece en el camino, como bien lo relata el Evangelio, y en la medida que les va explicando las escrituras y cuando parten la mesa el pan, es donde ellos arde el corazón y vuelven a encontrar ese sentido de esperanza, ¿no? Y vuelven a anunciar, a encontrarse con la comunidad. Creo yo que, pues, sin duda, José Fernando, el padre Wilson, el padre Wilton y el padre Carlos, pues nos han dejado unas líneas muy claras y muy abiertas frente a lo que realmente debemos asumir con la pandemia, una perspectiva cristiana, un compromiso sólido de parte de lo que nosotros decimos creer y cómo en lo que decimos creer asumimos un compromiso con nosotros mismos y con los otros y con este componente de lo que bien menciona el Papa Francisco, la casa común, ¿no? El planeta. Agradecer a ustedes la respuesta, a todas las personas que hoy se unieron a través de este Facebook Live en la página del fanpage de la Universidad San Buenaventura. Este espacio va a quedar ahí, seguramente invitar a otros que lo repliquen, que pueda ser una respuesta para algunos que lo necesitan en este momento. Y desde los programas de teología de la Universidad San Buenaventura, pues damos un caluroso saludo de paz y bien, como bien lo enuncia este ambiente franciscano. Doy la palabra al padre Wilson, nuestro rector, para que cierre este conversatorio con una palabra final. Una palabra final orientada para todas las personas que nos han estado acompañando, para mis queridos colegas y compañeros del programa de teología, para toda la comunidad universitaria bonaventuriana. Es la palabra de decir que Dios está con nosotros, Dios nos ama continuamente, no nos abandona, y que entre todos vamos a salir adelante, con la contribución de cada uno, con la responsabilidad de cada uno. Todos vamos a permitir superar esta pandemia, esta situación compleja. No nos sintamos defraudados. Aprovechemos más bien, no lo hemos discutido en este momento, en esta reflexión de esta mañana, pero también aprovechemos para retomar el encuentro con los seres queridos que a veces por los vaivenes de la vida los dejamos abandonados y casi no compartimos. Pues también saquemos el provecho de esta situación difícil que estamos viviendo. Para Mario, director del programa de teología, para la facultad, para Jaime Laurence, el decano, ojalá que estos espacios los podamos seguir multiplicando porque son necesarios. Ojalá que estos espacios sean continuos, que nos ayuden a todos y recoger las inquietudes de las personas que han escrito, a ver qué otro tema o cómo podemos seguir avanzando en alguno de los temas que, fíjate cómo pasó el tiempo por la importancia del mismo, ¿no? Muchísimas gracias a todos y Dios los bendiga y de nuevo gracias, Mario. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron y como bien lo menciona el padre, pues estaremos compartiendo otros espacios que este tiempo nos irá suscitando. Dios les bendiga a todos.